que darle cuentas al gobierno mexicano. La ley de Irlanda establece que sus compañías no les den explicaciones a extranjeros. Bravo. Pero más grave aún, porque México solo tenemos en operación 6 refinerías: Tula, Salina Cruz, Cadereyta, Minatitlán, Salamanca y Madero, cuando en los Estados Unidos existen 139. Sí. 139 contra 6. Esto nos lleva hacia la parte más oscura de todo. Antes de viajar hasta el centro de la telaraña, debemos recordar y aceptar un hecho mencionado al principio de este artículo, y en el libro secreto R, la reforma energética del presidente Peña Nieto no fue planeada en México. Su arquitecto fue David Goldwyn, asesor estratégico de Hillary Clinton. El plan para destruir la mexicanidad del nuestro petróleo mexicano comenzó desde el momento mismo en el que dicha mexicanidad nació, 1917, hace 100 años, cuando se decretó el artículo 27 en la Constitución revolucionaria. Las acciones de los Estados Unidos para derrumbar este artículo incluyeron el asesinato de Venustiano Carranza, las amenazas a Álvaro Obregón, el asesinato del mismo, los tratados de Bucareli y el pacto Monroe-Calles, y en tiempos más recientes las reuniones del CFR donde estuvo presente Pedro Aspe, y el diseño de la hoy imperante reforma energética. La reforma energética fue solo la culminación victoriosa de un proyecto americano: queremos el petróleo de México. Entre 2002 y 2012 el estado de Texas, frontera con nuestros estados norteños de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, ha sacado de su subsuelo 4.000 millones de barriles de petróleo. En esos mismos años, México ha sacado de todas sus regiones un total de 13.000 millones de barriles, pero de la región norte, locaciones pegadas y o cercanas a Texas, sitios Burgos, Poza Rica, Altamira, aceite terciario del Golfo y Veracruz, Pemex solo sacó en esos años 377 millones de barriles, menos del 10% que el estado de Texas. ¿Acaso tenemos en nuestra zona norte Pemex menos petróleo que en el estado de Texas, que es la misma región geológica? Los gringos se enorgullecen de su gran cuenca pérmica que abarca gran parte del estado de Texas, una gigantesca olla de petróleo que guardó millones de toneladas de materia orgánica prehistórica por ser el fondo de un océano primitivo e inexistente y convertido en desiertos, llamado el Océano de Iapetus. La llaman también mi continente y province. Sorpresa, ese océano de Iapetus también abarcaba a México, nuestros estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua. En Coahuila abundan conchas prehistóricas de 2 metros de altura pertenecientes a las amonitas de ese periodo pérmico. Ver una de ellas en la entrada del Museo del Desierto, Saltillo, Coahuila. A esta zona hoy los arqueo-geólogos la llaman el Jardín de las Amonitas Gigantes. La gente común no sabe nada de esto, y esto es precisamente el problema. No saben que están conduciendo sus vehículos secos de gasolina carísima de origen extranjero sobre un lago de oro líquido, que es mexicano, que ha estado ahí desde siempre. Han sido educados para no saberlo. Los ingenieros petroleros mexicanos no han explorado realmente estos gigantescos desiertos. Han recibido los dictámenes expertos de geólogos americanos estadounidenses, enviados desde Dallas, Houston, Washington, que les han dicho: aquí abajo no hay petróleo, amigo, créeme, con un resplandor dorado en el colmillo. Sin embargo, si emprendiéramos el vuelo hacia el norte, volando por encima de esas dunas, notaríamos algo extraordinario al cruzar la frontera y llegar a los Estados Unidos, Texas, un jardín de campos petroleros, máquinas de extracción en movimiento. Un momento, ¿es posible acaso que la gran cuenca pérmica, uno de los máximos sacos de petróleo del mundo, abarque únicamente la parte gringa del mapamundi, como si las grandes cavernas subterráneas no quisieran o se negaran a estar debajo de la parte de México, en nuestros estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, que están justo al sur de Texas? ¿Acaso los dinosaurios y o amonitas gigantes de hace 300 millones de años supieron que en el futuro iban a existir los humanos, y que unos de ellos se iban a llamar gringos y otros mexicanos, y que solo debían morir y depositarse en el territorio futuramente llamado USA? No olvidemos que en ese momento ni siquiera existió nuestro actual continente como lo conocemos, esa zona estaba completamente bajo el agua. Existe otra explicación. Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua son realmente parte de la gran cuenca pérmica, y son gigantescos sacos subterráneos llenos de petróleo que podría hacernos inconmensurablemente ricos y poderosos para los próximos 2 siglos, pero los gringos nos han condicionado, educado y manipulado para que creamos que esto no es cierto,
al grado de lograr que nuestros propios ingenieros mexicanos afirmen con sueldo o sin sueldo americano, que no existen yacimientos posibles en el norte de México. ¿Por qué los gringos habrían emprendido un plan tan perverso contra México? Hacernos creer que no tenemos petróleo, o que tenemos mucho menos petróleo del que realmente tenemos. Antes de concluir, hay que considerar que si esta explicación es correcta, entonces este es el Plan Petróleo México de los Estados Unidos, y que no solo es responsable de lavarnos el cerebro para nunca explorar realmente nuestra mina profunda, sino también para continuamente desorientarnos y manipularnos para que nunca desarrolláramos una verdadera industria de la refinación. Hoy solo llegamos a 6 refinerías viejas cuando ellos han construido 139 en perfecta operación. Quieren nuestras reservas. En 2012 lograron su sueño dorado. El gobierno de Peña Nieto logró lo que antes fue imposible durante 95 años, desacralizar el antes intocable artículo 27 de la Constitución de 1917, eje de nuestro nacionalismo y orgullo mexicano, cuando el petróleo mexicano era más sagrado que la Virgen de Guadalupe. Hoy está pasado de moda hablar tanto de nacionalismo como del artículo 27. Otra victoria más para los Estados Unidos. ¿Acaso quedan nacionalistas? ¿Podrá regresar esta moda? Con la reforma energética el presidente Peña Nieto prometió que iba a llegar una avalancha de inversionistas extranjeros para explorar nuestras reservas y sacarnos de pobres. En Ciudad del Carmen, cercana al proyecto Kumaloozaap, convenció a los empresarios para que comenzaran a construir una selva de hoteles y desarrollos. Esto va a ser un hervidero de inversiones, de movimiento, prepárense para la abundancia. Hoy todos esos edificios están abandonados. Se quedaron en obra negra. No llegaron las inversiones. El precio del petróleo se derrumbó en el mundo y todo se vino abajo. No hubo en México un solo cerebro capaz de pronosticar esta caída del precio del crudo. ¿Acaso no tenemos agentes mexicanos infiltrados en los centros de decisión de los Estados Unidos que pudieron estar informados, e informarnos? Si no fue así, entonces es traición por ineptitud. Debimos tenerlos. Es parte del deber de cualquier Estado la función de inteligencia. La primera línea de defensa de un país es su sistema de espionaje e información estratégica. Si fue así, y supieron que esto venía, entonces es traición máxima. México tuvo un momento de oro donde reinó un gran nacionalismo y el país tuvo líderes nuevos que alzaron la voz y México fue respetado en el mundo. Ver Genaro Estrada, Doctrina Estrada, que se convirtió en la política internacional del planeta Tierra. ¿Dónde está hoy ese México? Hace 80 años José Vasconcelos dijo, México, despierta. En la era de oro México exploró y excavó los gigantescos pozos como Cantarell, que se convirtió en el segundo mayor yacimiento del mundo solo debajo de Arabia, todo ello con equipos mexicanos. Desde tiempos de Salinas el gobierno optó por sacrificar estos equipos y tecnologías mexicanas, y desde entonces, incluso mucho antes de la reforma energética, se optó increíblemente por sustituir estos equipos mexicanos por contratistas extranjeros como Halliburton, Schlumberger, Beaterford, Nabors. La derrota de Salinas sobre el sindicalista petrolero La Quina fue la clave para este gran progreso de los extranjeros sobre el tesoro subterráneo de México. Era La Quina la que habría impedido o al menos frenado parte de esto. Volviendo a la actualidad. Tenemos hoy a un presidente mexicano anunciándonos que la gasolina ya no nos va a costar 12 pesos por litro, sino hasta 17, y que esto es inevitable, cuando en Texas, vecino nuestro, la venden en 11. Tenemos a un país medianamente incendiado por la rabia y la cólera, exigiendo que no se acepte el gasolinazo. Pero nadie parece estar gritando que se reconstruya nuestra industria de la refinación, para lo cual se necesitaría reinyectarle los 100.000 millones de dólares que le quitó el gobierno de Peña Nieto, quien prefirió canalizar 169.000 millones de pesos para construir un nuevo aeropuerto. Es tan urgente un nuevo aeropuerto para los mexicanos. ¿Con qué combustible vamos a abastecer a todos estos aviones, y de qué país lo vamos a importar? Y un nuevo edificio para el INE, que cuesta 1.000 millones de pesos, y un nuevo avión presidencial Boeing Dreamliner 787, de 7.000 millones de pesos. Los gritos de los mexicanos en las calles no están diciendo salvemos Pemex. Deberíamos estar gritando esto. Un funcionario de Pemex acaba de decirme en forma discreta, los recortes a Pemex Refinación no son accidentales. Quieren destruir a Pemex. Todo esto es para destruir a Pemex. Están preparando el camino para entregarlo todo a los extranjeros. Mientras me dijo esto yo observé por la ventana el enorme edificio de Pemex,
con sus grandes 51 pisos de color café metálico. Lo hemos odiado, pero deberíamos amarlo. Gran parte del dinero que tenemos se lo debemos a esa defectuosa pero magnífica empresa, que es nuestra, y que hoy está siendo destruida desde afuera por mexicanos que siguen indicaciones de empresas extranjeras. Ayer el presidente Peña Nieto, para justificar el gasolinazo, dijo la frase final para sepultar a la gallina de los huevos de oro. La gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se acabó. Se acabó. ¿O la acabaste? ¿Y por instrucciones o consejos de quién? En el año de 1957, el grande y controversial José Vasconcelos, alguna vez candidato opositor al entonces PRI, y derrotado con el mayor fraude electoral de nuestra historia, Ver Secreto 1929, hizo una increíble declaración para un programa de la televisión mexicana, que nunca volvió a ser retransmitido. En el programa de la Casa Madero vitivinícola de la familia de Francisco Madero, asesinado en 1913 por órdenes de la Embajada Americana, Ver Secreto 1910, dijo: entonces yo hice un documento en la revista de la Marina Americana, que decía que México y Venezuela somos las reservas estratégicas de los Estados Unidos. Eso es lo que somos. Por eso ahora dependeremos de si los extranjeros deciden o no invertir en México para explorar y refinar nuestro petróleo, cuando ellos quieran, si quieren. Por esto es que los Estados Unidos no han querido que nosotros mismos explotemos nuestro propio petróleo, nuestra gallina de los huevos de oro. Por esto nos han estado manipulando década tras década para que nosotros mismos no creamos que tenemos reservas, que se están acabando, que se acabaron, para que nuestros propios ingenieros nos digan que no tenemos más yacimientos potenciales, porque los asesoró un gringo o alguien capacitado por gringos. Estas reservas son y serán para los Estados Unidos, para el día ya cercano, en el que los Estados Unidos se quedarán sin petróleo, aunque hoy nos digan que tienen trillones de un nuevo petróleo. El petróleo Shell, es bullshit, es una pantalla. Nuestro petróleo es su reserva para el futuro. Pero nosotros podemos hoy alterarles ese futuro. La revista de la Marina Americana publicó un artículo diciendo que en lo de adelante el petróleo de México, de Venezuela, de toda la América, debía ser considerado como una reserva de la Marina norteamericana. Yes, I can see you. 'Cause every girl here wanna be you. Oh, she's a diva. I feel the same and I wanna meet her.